Hola, bienvenidos a Conclusión TV, en este espacio de entrevistas, este ciclo de entrevistas que estamos realizando rumbo a las PASO. Hoy estamos con la concejala de la ciudad de Rosario y precandidata a diputada nacional, Karen Tepp. Hola Karen, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, vos sos candidata a diputada nacional por Ciudad Futura y habían impulsado, vamos a empezar por lo último, habían impulsado la lista del poder de las mujeres que, digamos, desde la justicia se impugnó esa lista, digamos. ¿Cuál es tu conclusión final de ese proceso y cómo quedó armada la lista para poder competir? Bueno, nosotros cuando decidimos en una asamblea de más de 300 compañeros y compañeras de Ciudad Futura ir a las elecciones nacionales por primera vez, definimos hacerlo con una lista que esté integrada 100% por mujeres que no necesariamente tengan que ser militantes de Ciudad Futura, sino que nosotros entendemos tienen en su trabajo profesional, pero también en su compromiso social, una fuente de inspiración para muchas otras mujeres de nuestra provincia y del país, ¿por qué no?, de poder animarse a protagonizar aún más la escena pública y política de nuestro país. Lamentablemente, digamos, un juez y después las instancias que le siguieron en la Cámara Nacional Electoral definieron que la lista no podía presentarse de esta forma y que teníamos que incorporar hombres en las listas para poder seguir en las elecciones. Esto como que abrió diferentes aristas, digo, por un lado una discusión judicial de la cual intervinieron, digo, públicamente muchísimos constitucionalistas de nuestro país que claramente esgrimen los argumentos por los cuales nosotros presentamos esta lista. Esto es, la lista es legal porque lo que existe en nuestro país es una ley de cupo femenino que establece un piso mínimo de participación de las mujeres, pero que esa misma ley que fue utilizada para beneficiar y garantizar la participación de las mujeres en política nunca puede ser utilizada en contra de este género o de este sujeto social. Lamentablemente, digo, la justicia muchas veces tiene o muestra que es más una cuestión de poder que de aplicación de las leyes. ¿Por qué digo esto? Porque sin lugar a dudas el impacto que podía llegar a tener darle legalidad a una lista integrada 100% por mujeres iba mucho más allá de este caso en particular. Era un mensaje político, social e incluso jurídico que de alguna manera iba a obligar, entiendo también, a quienes hoy se resisten a votar la ley de paridad de nuestro país y en nuestra provincia a que avancemos en este plano de igualdad. Pero bueno, digo, parte de la decisión de presentar una lista toda de mujeres era generar el debate con aquellos sectores de la sociedad que todavía no comprenden o no están tan inmiscuidos en esta necesidad de construir una sociedad más igualitaria y menos machista. Creo que la respuesta de la justicia da muestra de que el aporte de esta lista no fue en vano y que queda muchísimo camino por andar, porque si bien muchos sujetos políticos y actores sociales levantan el cartel y dicen que tenemos que estar en plano de igualdad, esto después no pasa a la hora de discutir los espacios de participación concreta en política y sobre todo de poder de definiciones. ¿Y cómo quedó entonces armada la lista o de qué herramientas se valieron para poder competir? Lo que hicimos fue crear una categoría política que llamamos candidaturas en rebeldía. Esto es la incorporación de lo que los jueces llaman el cupo masculino, que nos permita a nosotros seguir compitiendo en las elecciones de este año. Así lo que hicimos fue poner en los lugares 3, 6, 9, 12 y 15 compañeros de nuestra fuerza política. Particularmente les pedí a Juan Monteverde y Pedro Salinas, que son hoy compañeros de bancada en el Consejo de la Ciudad, que ellos sean los que ocupen los lugares 3 y 6 para que el mensaje sea claro. En caso de ser electos, ellos renunciarían a esa banca para que puedan ser las mujeres que en una primera instancia integraban esos lugares las que lleguen al Congreso de la Nación. Bien, bueno, ¿y cómo surge, digamos, esta iniciativa, la intención, más allá de esto de potenciar el poder de las mujeres, de aspirar a una diputación nacional, siendo que Ciudad Futura es un partido relativamente nuevo y que nació, digamos, eminentemente en el plano local? Mira, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que a nosotros nos llevaron a dar este paso y tomar esta decisión. Por un lado, la verdad que el obtener 90.000 votos en las elecciones del 2015 y mostrar que una fuerza política nueva, independiente, que viene de la organización de la gente común, del trabajo barrial, podía no solamente llegar a presentarse elecciones, sino permitirle a la ciudadanía volver a votar con ilusión y ganar,
Digo, no solamente tener lugares testimoniales que históricamente han sido de alguna manera el lugar donde se ha puesto a las izquierdas o a los partidos independientes, sino que por el contrario, podíamos empezar a aparecer como un actor de mayor peso en nuestra ciudad. Eso inspiró a muchísimas otras localidades de nuestra provincia que nos venían diciendo, bueno, queremos a Ciudad Futura también en nuestra localidad. Y lo que definimos nosotros fue que la manera en que íbamos a salir a convidar esta propuesta política no era con el objetivo de llevar la banderita y la chapa a cada una de esas localidades y decirle a la gente, bueno, esto es Ciudad Futura y esto es lo que tenés que militar, sino que íbamos a aprovechar la campaña política para poder compartir todo el hacer de Ciudad Futura, toda la forma en la cual se construyó esta fuerza política que no está basada en promesas electorales, sino en proyectos concretos, materializados, que les permiten y que les permitieron a los rosarinos ya creer no en lo discursivo, sino en las cuestiones concretas, en las escuelas, en las cooperativas, en el tambo. Y eso la verdad que es lo que de alguna manera entendíamos que no nos podíamos quedar en la comodidad que habíamos de alguna manera generado en la ciudad de Rosario. Y después hay un análisis más político, sin lugar a dudas. Creo que en nuestro país, y nosotros éramos muy conscientes en las elecciones del año 2015, que la posibilidad del triunfo de un gobierno de Mauricio Macri y del PRO era un retroceso para el país, que era un retroceso de toda la región latinoamericana y que por lo tanto había que salir a la calle a decir que esto no podía suceder, aún sin ser parte del espacio que hasta en ese momento gobernaba nuestro país. Nosotros tuvimos muy en claro eso, lo salimos a discutir con mucha claridad y entiendo que ahora se abre la necesidad de poder construir hacia adelante, no solamente estrategias de resistencia, sino también de avance para que cuando podamos volver a tener los gobiernos progresistas en Latinoamérica, podamos corregir muchos errores y podamos ya no solo tener políticas que tengan un alto contenido de inclusión social, sino que también la forma de la construcción política sea distinto. Esto es horizontal, democrática, participativa, democracia protagónica, transparencia, digo, una cantidad de cuestiones que para nosotros son irrenunciables a la hora de pensar la práctica política. Entiendo. ¿Y cómo se traslada esta forma de construcción o incluso de realización o de hacer política, para decirlo bien, desde un cuerpo por ahí más reducido, como es el Consejo, a la Cámara de Diputados, que por ahí es grande, digamos, hay muchos diputados, bueno, hoy por ejemplo hay un debate para excluir un diputado y los ánimos, digamos, son tensos, más complejos si se quiere. ¿Cómo se traslada eso? Mira, yo creo que cuando nosotros pensamos desde Ciudad Futura empezar a incursionar en la construcción de un partido político, y recuerdo nuestra elección en el 2013, que nosotros éramos claros con el mensaje en términos de decir, estamos haciendo todo esto no por el objetivo último final de ganar una banca, sino por el proceso de construcción política. Nosotros queremos ir generando alternativas políticas. Solos no lo vamos a poder hacer, digo, necesitamos también de ir encontrándonos con otros actores, con otros sujetos políticos que están organizados. Pero lo que sí tenemos en claro es que queremos aportar una mirada y un prisma distinta a una agenda nacional donde hay determinados temas o perspectivas que no se están incluyendo. Y esto creo que es un aprendizaje de todo el siglo XXI y que se viene dando en distintas latitudes del mundo. Creemos nosotros que la política y la posibilidad de transformación de nuestras realidades en este momento y en este espacio pasan por las ciudades. Y lo que queremos llevar al Congreso de la Nación es justamente eso, la necesidad de discutir la descentralización del poder en nuestro país, la necesidad de pensar que para resolver los desequilibrios territoriales que hoy tenemos, necesariamente hay que empoderar a los gobiernos locales, a los gobiernos de cercanía, porque básicamente por ahí pasa la participación. La posibilidad de que los vecinos tengan mayor contacto y mayor poder con el gobierno local nos va a permitir llevar adelante las transformaciones que estamos de alguna manera necesitando. Creo yo y creemos nosotros que la sociedad se ha transformado muchísimo desde el siglo XX al siglo XXI y que la política no ha acompañado esas transformaciones que se han dado. Y de alguna manera me parece que esto de dónde está la escala y dónde hay que fortalecer las posibilidades de transformación es un eje que en Ciudad Futura tenemos bien en claro y que creo que cada vez se ve más, con mayor notoriedad, el poder transformador que tienen los gobiernos locales o la necesidad de darle las herramientas para que esto sea posible.
Bien, y hablas de las nuevas herramientas y demás, y ustedes en su espacio, digamos, en este tiempo que llevan, han incorporado por ahí gente, por decirlo de alguna manera, de afuera de la política. Por ejemplo, el caso de Eduardo Trasante, que mencionábamos antes, tiene que ver con esta lectura de que la política hoy en día ha cambiado en sus formas y que hay cierto... O sea, siempre es relativo, ¿no? Porque son percepciones de hartazgo hacia la clase política y demás. Nosotros cuando empezamos a conformar primero nuestros movimientos sociales, tanto Giros como el M26, claramente, si bien no habíamos sido o éramos muy jóvenes los que lo iniciamos con la crisis del 2001 en nuestro país, sí entendíamos que éramos hijos de ese momento histórico particular de nuestro país, en términos de que había un quiebre y que sin lugar a dudas los partidos políticos estaban atravesando una crisis en la cual los políticos están haciendo políticas para ellos mismos y no para la sociedad en su conjunto. Digo, cuando nació nuestra fuerza política fue de alguna manera como negación a toda esa forma de construcción política tradicional, pero defendiendo la política como una herramienta de transformación, como sujeto colectivo. Y en eso es donde nosotros hablamos del poder de la gente común. ¿Qué quiero decir? De que la política para la gente es hoy una cuestión de los políticos profesionales, de aquellos que hicieron carreras, y escuchamos a los políticos que dicen, toda mi vida me preparé para esto. Digo, esa no es la forma de entender la política que tenemos nosotros. Lo que nosotros creemos y estamos convencidos es que no hay nadie que nos va a venir a salvar, ni incluso Eduardo Trasante, por más que sea pastor. Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con la acción colectiva, con la organización y la movilización. Y en eso me parece que la concepción de Ciudad Futura es poder mostrar que en este proyecto político no solo solamente militantes, jóvenes, revolucionarios, que venimos del tránsito universitario, que estuvimos en los barrios, sino que es algo mucho más amplio, de historias mucho más complejas, variadas, heterogéneas, y la verdad que nosotros no salimos a buscar a alguien distinto a nosotros. A Eduardo Trasante lo conocimos en la lucha, bueno, él mismo lo decía en la entrevista que tuvo oportunidad acá. Él entiende que sus hijos y la muerte de sus hijos le han dejado un legado que tiene que ver con un mayor compromiso, ya no solo desde su tarea pastoral, sino también de acción colectiva a través de la militancia, y nosotros entendemos de que esta es una forma de demostrar de que en Ciudad Futura es realmente un proyecto mucho más amplio y que tiene vocación de construcción de mayorías. Y nos gusta mucho una frase zapatista de alguna manera, que de alguna manera nos inspiró también cuando arrancamos a militar, y que es que lo que queremos construir es un mundo donde quepan muchos mundos. Y hay que ser, digamos, tener la suficiente madurez política y audacia para poder, cuando en los ámbitos de la política tradicional, poder demostrar con hechos concretos estas mismas cuestiones. Y por eso la decisión de que sea Eduardo quien nos acompañe en este momento. ¿Y cómo están llevando la campaña, teniendo en cuenta esto último que me decís, ya que la provincia de Santa Fe, que son los que van a tener que votar para que accedas o no a la Cámara de Diputados, por ahí, si bien hay ciudades grandes, digamos, hay muchos pueblos, digamos, hay por ahí un fuerte componente rural que quizá no suele acompañar tantas propuestas de, si se quiere, de izquierda o con ese color, digamos. Ahí una vez más es el hacer. Digo, cuando uno recorre esas localidades y cuenta la experiencia del Tambo La Resistencia en la ciudad de Rosario, el hecho de haber defendido la última unidad productiva, no solamente de la especulación inmobiliaria, sino también de la crisis productiva, cuando muestra que hemos podido, a partir del Tambo La Resistencia, generar valor en origen, hacer que tambos de esta escala que han desaparecido en todo el interior de nuestra provincia sigan de pie, y que estamos convencidos de que la producción de los alimentos en nuestro país no puede ser algo que esté en manos de 2 o 3 empresas monopólicas y que manejan los alimentos como si fuera una mercancía o un bien de lujo, y no como lo que tiene que ser un derecho fundamental de acceso de las mayorías. Digo, esta práctica concreta, el mostrar la imagen, el mostrar el accionar,
específico y no las promesas de campaña nos acercan muchísimo más. Y creo que nuestra provincia tiene una experiencia muy rica en lo que es la gestión social, un eje para nosotros fundamental. Las cooperativas, las mutuales, las asociaciones en nuestro interior de la provincia tienen mucha fortaleza y la gente tiene un compromiso muy grande en esos lugares. Digo, hay localidades donde el club o la mutual tienen incluso mayor legitimidad y fuerza que los propios gobiernos locales. Y digo, eso está bueno porque tiene que ver con el involucramiento de las personas en los asuntos comunes y que son de todos. Así que estamos con mucho entusiasmo porque digo, podemos no ir a decir lo que otros dicen de una forma distinta, sino que podemos mostrar cómo nosotros lo que estamos haciendo, y eso cambia rotundamente porque vamos a la provincia a invitar y a inspirar con esta práctica, no a decirle a otros cómo tienen que ser las cosas. Bueno, te hago más o menos las dos últimas como para ir concluyendo. Primero, en la Cámara de Diputados, ¿cuál crees que son las urgencias más, digamos, atendibles hoy día? Ya sea, digamos, a nivel santafesino, o que se puede defender desde el Congreso Nacional a la provincia de Santa Fe, o propuestas a nivel nacional. Bueno, como te decía antes, nosotros queremos ir a dar este debate acerca de la necesidad de la descentralización del poder, de poder pensar como tienen otros países de nuestra región, figuras como el municipio de ciudades, el Ministerio de Ciudades, esto es una decisión política de descentralizar tanto las capacidades y las competencias como los recursos. La mayoría de los conflictos que hoy tenemos los rosarinos, y es algo que se ve en cada una de las localidades, son problemáticas muy diferentes pero muy estructurales. Y no tenemos desde los gobiernos locales las herramientas suficientes para abordar esos problemas estructurales y de fondos que tienen nuestras sociedades. Y para eso es importante poder empezar a dar esta discusión en nuestro país, que tiene múltiples aristas, la decisión de descentralizar el poder. El tema es que si no arrancamos por ahí, va a ser muy imposible poder pensar en que se hagan realidad las transformaciones. Digo, en nuestro país estamos acostumbrados y nos duele mucho cada vez que tenemos que ver de cuál es el signo político que gobierna a nivel provincial o nacional para ver si ese municipio va a tener recursos, apoyos o no. Digo, esa forma de manejar la cosa pública, los recursos que son de todos, es totalmente injusta. Uno ve hoy el presupuesto nacional de obra pública y el 28% de los recursos de la obra pública van a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Digo, y esto tiene que ver con que hay un mismo signo político, por un lado coyunturalmente y por el otro lado porque hay una desigualdad histórica en nuestro país entre la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y el resto del interior. Y en eso creo que es una agenda que va más allá de Ciudad Futura y que es una necesidad que estamos atravesando todas las fuerzas políticas, pero que hay que tener la vocación de poder descentralizar ese poder. Es decir que, digamos, apoyan la iniciativa de la propuesta del gobernador Miguel Lifschit para cobrar la deuda de coparticipación. Sí, como también acompañamos la de los municipios que le piden al gobernador Lifschit que haga las coparticipaciones que todavía están pendientes. Bien. Y para cerrar... Lo que tenemos que lograr es que esto, digamos, haya un cambio de paradigma, que ya no dependa de la voluntad política de quién es el que nos gobierna, sino que podamos pensar en una estructura jurídica y presupuestaria en nuestro país que dé respuesta al siglo XXI y no que esté basada a principios del siglo XX o el siglo XIX en muchos casos como tenemos en nuestro país. Entiendo. Ciudad Futura, al ser una fuerza, como decía antes, de izquierda, más o menos, se entiende que socialismo del siglo XXI. Sí, bueno, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. ¿Cómo pensás que puede darse el acople en el Congreso Nacional? Digamos, ahí hay un frente de izquierda de los distintos partidos que han formado como un bloque, o cómo ves que está representada la izquierda en el Congreso Nacional. Mira, yo creo que nosotros de Ciudad Futura... ¿Y cómo es la relación también por ahí con esos bloques? ¿Si sería posible acoplarse o...? Me parece que siempre la vocación de Ciudad Futura es la construcción de mayorías, de proyectos alternativos. Nosotros, cuando arrancamos a militar, la izquierda ya existía, los partidos tradicionales de izquierda ya existían, y hemos no decidido sumarnos a militar en esos espacios políticos, porque puede que muchas de las banderas que tengamos se asimilen en algunos aspectos, pero insisto con esto, para nosotros tan importante como el contenido es la forma de construcción política, y en eso me parece que es mucho más importante, y la experiencia en el Consejo nos lo ha demostrado.
que lo que apuntamos a hacer es poder, digamos, no le cerramos la puerta a nadie a la hora de discutir. Digo, hemos tenido que dar grandes debates en el municipio donde quizás alguno, con alguna decisión, digo, en la posibilidad de un crédito público en nuestra ciudad, se decía, bueno, la izquierda va a votar en contra, porque hay una cuestión histórica de decir esto es así. Ahora digo, nosotros lo que planteamos es una agenda diferente porque nosotros queremos gobernar la ciudad de Rosario y porque nosotros entendemos que las necesidades que tienen hoy los sectores populares de nuestro país y de nuestra ciudad, en este caso en particular, no pueden esperar a que hagamos la revolución y una promesa de que algún día o en el momento en que nosotros, la izquierda iluminada, esté en el Estado, las cosas van a ser mejor. Digo, esa no es la forma de construcción política, la necesidad es la de materializar nuestras ideas, la de poder construir con la gente común, la que nadie quede afuera. Acá no hay un sujeto que es el portador de la transformación. Esto es una invitación a las mayorías y en esas mayorías creo que también hay que ser muy respetuoso de todas las tradiciones políticas, que digo que más allá que uno no comparta la forma de construcción política y por eso haya decidido construir un partido propio, independiente, sí entiende y reconoce que hay muchas luchas históricas, que es importante levantar las banderas juntos y por eso no dejar de lado siempre las mezquindades políticas. Digo, la izquierda en el balotaje decidió votar en blanco, llamó a votar en blanco, de la misma manera lo hizo el Frente Progresista en nuestra provincia y eso para nosotros es de una irresponsabilidad histórica que hay que ponerle nombre y apellido y decir las cosas como son, porque esto es cuando hablamos de no mezquindad política. Nosotros tranquilamente podríamos habernos quedado cómodos en decir somos un partido político local y no tenemos que hablar de esto. Pero no, somos argentinos, somos argentinas y estábamos convencidos de que el triunfo de un gobierno como el de Macri nos ponía a todos en peores condiciones para poder seguir adelante con las deudas históricas que tenemos y con las transformaciones que hacen falta. Bueno, muchas gracias por haber venido, Karen. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, pasó Karen Tepp por Conclusión TV, rumbo a las PASO. Será hasta la próxima.